Hola, muy buenas. Bienvenidos a nuestra presentación el día de hoy. Quienes estamos a cargo de esta clase, el licenciado Johnny Márquez y yo, Rosana Sánchez. Esta vez nos toca conversar de la profesionalización del docente 2.0. Y lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué un número? ¿Por qué hablar de profesionalización nos hace ir a la arquitectura del docente, a cómo este docente ahora es capaz de construir, de planificar para que la competencia sea una mejor guía hacia los aprendices, en este caso los estudiantes, en la era digital? Bienvenido, Johnny. Gracias, Roxana. Bueno, tenemos que saber que esta presentación que vamos a tener a continuación va a abordar la arquitectura moderna de la enseñanza, entendida no solo como el diseño instruccional, sino como el sistema dinámico que integra pedagogía, tecnología y experiencia del estudiante. Hoy la educación ya no construye desde el contenido, sino de la interacción y el aprendizaje significativo, Roxana. Sí. Cuando hablamos de estos términos en docencia, hacemos un recorrido a lo que hemos venido haciendo desde hace tantos años y cómo ha evolucionado el tema de la docencia desde que nosotros iniciamos a dar clase por ya hace como 20 años hasta la actualidad. De hecho, por eso estamos haciendo esta capacitación en la maestría en docencia virtual, que es la que nos va a permitir actualizar las herramientas para nuestro proceso de enseñanza a través de una cámara. Eso es lo que venimos a hablarles hoy. Bueno, Johnny, si vemos esta escalera, es emocionante distribuir la evolución paso por paso, avance por avance, lo que significa haber sido un trabajador, porque hablando de docencia, estamos claros que no todas las profesiones nos hacen docentes, sino que debemos poseer ciertas características que después de profesionalizarnos en algo, nos llevan hacia la docencia, excepto todos aquellos profesionales pues, que estudiaron para hacer su carrera de pregrado completo como docentes y después hacen mención ciencias sociales, educación física, filosofía y otras subespecialidades que se refieren a ese tema. Pero generalmente la evolución que vemos es desde el trabajador que ingresa a su especialidad como docente y se convierte en un trabajador que ejecuta las instrucciones de un jefe superior. Y estas instrucciones van a estar planificadas, diseñadas por terceros y nosotros solamente vamos a cumplir la orden. De allí a Y fíjate pasar que al último escalón, que es en donde ya nos vemos como profesionales, muchos se convierten en artesanos, en artistas y después en profesionales. ¿Cómo ves tú esta escalera, Johnny, en esta evolución de la práctica docente? ¿Cuál ha sido tu experiencia o cuál ha sido el paso que tú consideras de mayor importancia en este tema de empezar como trabajador y llegar a la parte de investigación, a ser el docente de la especialidad? En el caso de nosotros, pues de la neonatología. Fíjate que como dice el título de nosotros, Docencia 2.0, que hemos venido avanzando en la parte de digitalización, en la transformación y en la necesidad de formar competencias. Y definitivamente a través de los años nosotros hemos ganado esa experiencia para saber qué es lo que podemos adaptar a diferentes personas que buscan nuestros diplomados, nuestros cursos, nuestros talleres. Fíjate que Edgar Morin plantea que debemos educar para la incertidumbre.
Y eso es alguna de las cosas que nosotros tratamos de hacer siempre cada vez que estamos haciendo un evento científico neonatal. Era lo que conversábamos hace poco en una de las clases, que muchas veces hemos aplicado técnicas que están dentro de la nueva tecnología sin tener la preparación exacta de esa herramienta. Eso nos lleva a un ecosistema de competencias, en donde el aprendizaje significativo del estudiante debe estar guiado por un docente que va a ser un pilar cognitivo en donde desarrolla la capacidad de aprender a aprender y el dominio del sistema de las 4C, que ya lo vamos a ver más adelante. Se convierte en un pilar humano en donde hay empatía, tacto pedagógico y habilidades para la vida. Y también en un pilar tecnológico, que es lo que nos ha llevado a la actualización después del COVID-19, en donde la alfabetización digital y el ecosistema de las TIC nos ha permitido desarrollar una estructura que nos da más base para nosotros ser más creativos, ponerle más emoción y también se nos facilita el trabajo. Estos tres pilares, por supuesto, nos hacen mejorar la motivación en el alumno y su proceso de aprendizaje. Cuando llegamos acá, que es una eh, de las características que debe poseer un docente en el siglo XXI, que es el sistema de las 4C, pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Esto lo leímos en muchas lecturas que nos entregó el profesor, pero también en la evidencia científica del 2026. ¿A qué se refiere el tema cuando hablamos del sistema de las 4C? Hablemos, Johnny, primero del pensamiento crítico. Este pensamiento crítico que nos hace tener una habilidad vital. Esto como primero. ¿Qué consideras tú dentro de este pensamiento crítico que nos ha hecho a nosotros analizar, evaluar, interpretar la sobreinformación en el tiempo real? Fíjense, esto es un tema súper importante y apenas estamos en la primera C. Sí, fíjate Sobreinformación en tiempo real. ¿Cómo se cuestiona el sesgo de todas las fuentes que nosotros tenemos en la actualidad en nuestras manos? fíjate, si hacemos una comparación de los modelos tradicionales a las necesidades actuales, a veces nos vemos arropados de tanta información y a veces no sabemos cómo analizar esa información que nos está llegando. Y muchas personas se van como por lo más fácil y decir, bueno, esto es lo que voy a agarrar porque esto es lo que entiendo. Y no se ponen a ese pensamiento crítico que es el análisis, porque muchas veces te puedes tener, como dices tú, un sesgo de un artículo que realmente no tiene mucha población o la muestra es muy corta o el resultado da un resultado que a veces no es lo que se está esperando o no es lo que está sucediendo realmente. Entonces allí es donde deberíamos tener el pensamiento realmente crítico y el poder de análisis. Eso es lo que más me gusta de aquí, que nos permite tener una resolución de problemas mediante este razonamiento lógico. Nosotros lo hemos conversado muchas veces, sobre todo cuando nos llegan muchos artículos que cuando estamos planificando nosotros una clase y necesitamos buscar cuál es la última evidencia científica. Hay muchas investigaciones que tienen un título como rimbombante, pero realmente cuando leemos el resumen y leemos la conclusión del estudio,
no tiene un aporte significativo para lo que nosotros necesitamos. Con respecto a la comunicación, esta comunicación que es la que nos ha hecho desarrollar un cambio de actitud, porque en la pedagogía pasada éramos transmisores de conocimiento. Ahora, como somos facilitadores, lo que se nos exige es que podamos ser docentes con excelente comunicación y esta comunicación nos las da la escucha activa. No necesariamente para comunicarse hay que hablar, sino que hay que aprender a escuchar. Con esto, nosotros podemos individualizar el trato hacia los alumnos y de los alumnos con nosotros, porque tienen más oportunidad de compartir sus saberes, de compartir sus inquietudes, que lo pueden hacer a través de un medio oral, a través de un medio digital o escrito, y con esto podemos asegurar el mensaje que se les está solicitando. Y fíjate, cuando hablamos de comunicación, también tiene que ser comunicación asertiva, asertiva y efectiva, porque muchas veces esta comunicación se pierde en el camino, o sea, de llegarle al estudiante. Como dices tú, hoy en día se está hablando de un feedback también, de hablar con el estudiante y ver si el estudiante realmente está entendiendo lo que nosotros le estamos explicando y la única forma que nosotros sepamos que él está entendiendo es que se comunique con nosotros, que no diga así es por esto, por esto y por esto, pero eso es a través del análisis que pudiera hacer él. Entonces ahí lo vamos evaluando también y eso es parte de como lo que llamamos la colaboración, que es el otro punto que viene en este momento. La tercera C, que es la colaboración, claro, en donde el trabajo se hace más eficaz porque co-construimos el conocimiento, el uso de las redes globales, la resolución de los problemas de forma conjunta en las plataformas digitales y esto nos permite también aprender de los demás. Porque si nosotros estamos, ejemplo, estábamos estudiando este tema para hacer el proceso de comunicación de la actividad que teníamos pendiente, en ese proceso tú adquiriste ciertas herramientas y yo otras que podemos analizar y conversar de manera efectiva para poder transmitir ese conocimiento. La creatividad, Johnny. La creatividad que en la actualidad nos lleva de la carrera con el uso de todos los medios digitales, de todos los programas que están apareciendo. A mí particularmente esto me tiene súper emocionada porque tengo una manera más rápida de elaborar y avanzar en todo el conocimiento que nosotros queremos transmitir. Y bueno, yo sé que a ti ese tema de la creatividad y con todo este avance te ha permitido recuperar mucho de lo visual. Sí, efectivamente, es que el docente se debe también no solo a la comunicación y al pensamiento creativo, disculpen, el pensamiento crítico, sino a la creatividad. Y esta creatividad es la que te va a permitir llegarle a toda esta población de estudiantes o al que está educando. Porque no es lo mismo educar a unos o dar una charla a unos profesionales universitarios que ir a darle una charla a unos niños, a unos bebés. No es lo mismo. Tú tienes que utilizar la creatividad para poder llegar. Y como tú decías, en este mundo que vienen muchos avances, sobre todo la inteligencia artificial, como yo digo, la inteligencia artificial lo tiene que utilizar una persona inteligente, porque no es lo mismo que tú le des una información a la inteligencia artificial a que tú tengas un análisis de lo que realmente quieres que haga la inteligencia artificial. Por eso muchas veces creo que, como dicen, que la inteligencia artificial va a sustituir al hombre. No, no la va a sustituir porque no tiene la capacidad todavía que nosotros todavía tenemos en ciertos aspectos.
Bueno, y con eso adelantaste esta próxima lámina que habla de la capacidad de aprender a aprender. El docente moderno es por definición el primer aprendiz. Lo acabas de explicar de una manera sencilla, entendible para todo nivel. Eh, no significa que la IA nos sustituye, porque si no la sabemos manejar, no nos va a permitir crear lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros aprendemos a aprender, antes nos decían, Johnny, ¿recuerdas cuando el profesor llegamos a la especialidad y nos dijo, ustedes tienen que desaprender para aprender? Y que el mejor, el que más aprende es el que enseña. Fíjate cómo ahora cambian los términos, pero realmente yo creo que sigue siendo lo mismo. Vamos a ver qué dices tú. Aprender a aprender. El docente moderno es por definición el primer aprendiz. Debe tener una autorregulación. En esta autorregulación, pues, debe existir una disposición proactiva para gestionar el propio proceso de aprendizaje, que es lo que vemos con todas estas capacitaciones virtuales, en donde el alumno debe distribuir su tiempo, planificar sus actividades para poder dedicarle por lo menos una hora diaria a lo que está estudiando. En el proceso de la actualización, que siempre lo hablamos, las estrategias para que los escenarios tecnopedagógicos cambiantes puedan resolver lo desconocido. Y para eso vamos a lo primero, que nosotros somos los primeros aprendices. Y con el tema de la metacognición, esto me encanta porque la metacognición es lo que te permite la capacidad para reflexionar, monitorear, regular el propio proceso cognitivo y de pensamiento. Y con esto, una frase que leí en uno de los artículos que estuvimos analizando, que dice pensar sobre nuestro pensamiento. Eso es un término así como que autoanalízate. Entonces, ¿qué crees tú que ha cambiado desde los tiempos anteriores en donde nos hicieron desaprender para aprender lo adecuado? Porque sí, cuando uno está en las áreas, por lo menos que nosotros manejamos, decimos, bueno, esto se hace así porque yo tengo 30 años haciendo lo mismo, pero resulta que cuando llegamos a la capacitación nos damos cuenta de que eso ya no se hacía de la misma manera. Sí, bueno, fíjate que desde los tiempos de Galileo Galilei, que enseñaba mucho y decían, bueno, pero ¿por qué tiene tantos conocimientos? Yo creo que la adquisición de su conocimiento fue a través de la enseñanza también, y que uno no puede enseñar lo que no sabe, y para saber algo hay que estudiarlo también. Entonces, a través del tiempo, cuando uno va enseñando, va viendo que puede mejorar o perfeccionar esa enseñanza, siempre agregándole un poquito más. Bueno, ya sé que el auto tiene cuatro ruedas. Cuando vaya a enseñar nuevamente, bueno, el auto tiene cuatro ruedas más un motor. Y es peor, y también tiene cuatro asientos. Y así sucesivamente es la enseñanza. Y fíjate tú que un punto importante que se toca aquí en esta lámina que estaba anteriormente, que era la capacidad de aprender a aprender, era la metacognición. Y la metacognición se habla de que es la mayor inteligencia que se pudiera tener. Ese pensamiento que decías tú sobre el pensamiento. O sea, tener esa autonomía sobre el pensamiento, de decir, ajá, ¿qué estás pensando en estos momentos tú? ¿Por qué lo estás pensando? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes mejorar? Y eso, cuando nosotros llegamos a ese nivel, es que ya estamos en un nivel de inteligencia superior a el del consciente o al del subconsciente. Así es. Vamos a ir viendo unas láminas en donde se propone dentro de estas investigaciones el radar de la alfabetización DeepCon, que tiene que ver con la búsqueda de la información y que podamos filtrar de manera ética, evaluando
todo lo que contiene esa información, de cómo vamos a hacer la comunicación, de cómo vamos a crear el contenido, de cómo tenemos la seguridad de que se pueden proteger los datos personales, la identidad digital y el bienestar, tanto del docente como del alumno en este caso, y la resolución, que es la identificación de brechas de competencias digitales y la innovación técnica. Después tenemos la arquitectura de la teleformación. Pues evidentemente debemos actualizar el tema de las TIC, que es tecnología, información y comunicación, para que podamos utilizar estos medios tecnológicos. Como nos los enseñan en esta arquitectura, en este diseño que habla de la capa base de soporte, de la capa intermedia que tiene que ver con la sincronía y de la capa avanzada que tiene que ver con la interactividad. Aquí tenemos unos top kits que nos los dan como diseño instruccional y comunicación visual, en donde debemos evitar el exceso de texto. Priorizar esquemas y animaciones para reducir la carga cognitiva del discente. Esto era algo que nos los pusieron desde el posgrado, Johnny. ¿Recuerdas cuando estábamos haciendo una presentación para un caso clínico o para una clase en donde solamente se nos permitía colocar 9 líneas y de esas líneas teníamos que ir conversando acerca del tema? En donde ya no se ponían muñequitos moviéndose ni algo que distrajera a la persona que estaba escuchando la conferencia. Claro, no solamente del texto también se hablaba allí, sino de los colores, el contraste de colores para que fuese más armonioso y sobre todo la armonización y que los bastones oculares no se cansaran. Por eso eran los colores también, unos colores más pasteles, más suave, que hiciera contraste si el fondo iba a ser claro, las letras iban a ser oscuras, o si el fondo iba a ser oscuro, que era muy poco, fondo oscuro, letras claras. O sea, también eso, además del texto, también los colores influenciaban mucho o influencian mucho en el diseño instruccional y comunicacional visual. Así es, y que no podíamos utilizar ni verde ni rojo. Exactamente. Bueno, una de las herramientas más actuales es el diseño de los podcasts, pero para el diseño de esto que se escribe muy fácil, un podcast educativo, hay que tener primero las herramientas. El diseño del sitio, la mesa, los micrófonos, la estructura del guión. Hay que tener una técnica vocal que nos permita modular la voz para que no se haga aburrida la conexión y que quien sea el director de la charla, de la conferencia, de lo que sea que se esté informando, pueda motivar con su voz haciendo esta modulación. O sea que también debemos aprender de técnica vocal. Es mucho el aprendizaje que debemos tener en la actualidad. Y una Y edición bueno, además, inteligente. claro, además de la técnica vocal, es la modulación de la voz, porque muchas veces te pueden ver por video, pero también los podcasts te pueden solamente escuchar. Y si da un solo tono de voz lineal, se vuelve aburrido el podcast de ese momento, pues. Entonces, ese tono de voz, que si nosotros nos recordamos de estas telenovelas, que lo hacían hace muchos años, que no había esos televisores, bueno, ellos prácticamente hacían como un podcast, pero de telenovela. Y ellos hacían cambio de voz, hacían mímica de animales, de efectos especiales, pero eran con su voz. Entonces, ese era el podcast anteriormente. Sí, como hemos ido evolucionando. El otro pilar es el tacto pedagógico y la empatía digital. Em, Debemos empezar a ver la conexión digital no como una barrera, sino como una enseñanza en donde también va a existir un lenguaje corporal
y no dificultades de detección de reacciones en tiempo real. Porque si las personas van a ver esta conexión que tenemos tú y yo en otro momento, igual van a sentir nuestra emoción de lo que estamos conversando. Entonces no es una barrera, es un punto positivo para que sigamos enseñando. El cambio de rol del docente que abandona la postura de transmisor, eso ya lo conversamos, y la conexión que requiere empatía, que requiere un docente que sienta amor, que sienta pasión por su especialidad que enseña, que el alumno se sienta motivado al escucharlo, que esos encuentros nos permitan conversar, activar la curiosidad, que se sientan más en permiso de buscar información y de venir a compartirla con nosotros. Bueno, ya casi estamos terminando. Los paradigmas de la formación permanente que tienen que ver con la orientación individualizada. Puedes tener un salón con 40 alumnos, pero son 40 cerebros que necesitan un método de aprendizaje distinto. No todos aprendemos de la misma manera. Entonces nosotros tenemos que aplicar en esta orientación individual también la parte psicológica, porque a veces no necesitan solo aprendizaje, ¿cierto? Así es, así es. También a veces el estudiante no solo te mira como un profesor, sino también muchas veces te pueden mirar como un pilar, como un ejemplo también. Y eso es importante también y es lo bonito de la docencia también. Por eso que tenemos que prepararnos todos los días, no solamente con basamento científico, sino también a través del amor, del cariño, de empatía con los estudiantes también. Bueno, lo demás tiene que ver con la observación y la evaluación, el entrenamiento que se requiere, la indagación de la investigación y todo esto que nos recomienda la evidencia científica que nos hace actualizarnos como docentes. Les vamos a dejar este efecto de espejo cognitivo en donde hay que analizar paso a paso lo que va a suceder en este proceso de paradigma de tutor y cómo hay que cambiar hacia el paradigma espejo cognitivo. Vamos a poner un solo ejemplo porque ya estamos pasado de tiempo. El rol de la IA, que va a ser una característica que nosotros debemos manejar. Tenemos el paradigma del tutor, en donde va a proveer respuestas directas, y tenemos el paradigma espejo cognitivo, en donde se va a reflejar el pensamiento del discente. La meta sería la adquisición de conocimientos y en el otro caso el desarrollo del pensamiento crítico, que es la primera de la C del sistema que nos están recomendando para que tengamos otras características presentes en nuestro proceso de enseñanza. El enfoque, que en este caso es instrucción y corrección, y aquí es indagación y autodescubrimiento. Entonces hay un efecto que protege, hay una brecha socrática, hay un diseño docente y todo esto nos lleva a una reflexión forzada de dónde hemos estado y hacia dónde vamos. Bueno, Johnny, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Te dejo esta lámina para que hagas el cierre. Bueno, como lo dice allí, el docente es como el arquitecto de entornos. Nosotros vamos moldeando cada persona que pasa a través de estos salones y ahora a través de la parte virtual también, como es la educación en la virtualidad, como lo estamos viendo hoy. Pero el docente no nada más se debe apegar a lo tecnológico. También tiene que buscar las maneras, las herramientas para acercarse a sus estudiantes y que la educación sea de una manera constructiva para que él pueda crear también un futuro. Y quién sabe, si quisiera ser docente como uno.
Y nos despedimos con este mensaje. Somos Venezuela, somos enfermeros y somos docentes. Espero que disfruten tanto como nosotros este ratico de análisis de la evidencia científica que nos dice cuáles son las características que debe poseer el docente actual. Estamos adquiriendo herramientas para mejorar nuestro proceso de enseñanza, pero nosotros también estamos aprendiendo muchísimo. Gracias, Johnny. Gracias, Chao. compañeros de clases. Gracias, profesor, por esta materia. La verdad, nos encantó. 10 de 10.